Buenos días a todos, hermanos. Como sabemos, hoy terminamos el libro de Sofonía. Estuvimos viendo el capítulo primero y hoy concluimos con el capítulo 2 y 3. El libro de Sofonía, en estos capítulos, nos va a hablar de varias cosas. Nos va a hablar de la disciplina, del castigo, de la ira de Dios sobre Jerusalén y también sobre aquellas naciones que han vivido apartadas de la palabra de Dios. Nos va a hablar también de las consecuencias, ¿verdad? De las consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios. Y también es una exhortación de parte de Dios a su pueblo y por supuesto a los demás pueblos hacia el arrepentimiento, hacia la reflexión primero sobre qué caminos llevamos y esa exhortación a que haya un arrepentimiento, a que haya un cambio en el caminar. La palabra de Dios en toda desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de que hay solamente dos caminos. Solamente dos caminos. Cuando Dios nos crea en Génesis, nos da libre albedrío. Quiere decir que tenemos en esa libertad que nos concede la posibilidad de vivir en un camino o en otro, ¿verdad? Ya vemos esos dos caminos, lo vemos ya, por ejemplo, en el principio en la vida de Esaú y de Jacob. Esaú, que por ser el primogénito, pues la primogenitura llevaba consigo unas bendiciones espirituales, bendiciones que él rechaza por algo material, ¿verdad? Un día llegó con hambre, por un plato se supone de lentejas, pues vendió su primogenitura a su hermano. ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, pues el monte de Seir, que eran sus descendientes, han desaparecido, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el ser humano piensa que sus pecados no le van a alcanzar, pero sí alcanzan, ¿verdad? Sí alcanzan. Porque aunque tenemos la libertad de escoger un camino u otro, pero no tenemos el poder de evitar las consecuencias. Las consecuencias vienen porque las leyes espirituales son parecidas a las leyes físicas. Si yo me tiro de un puente, lo más seguro es que me mate. Pues espiritualmente ocurre lo mismo, ¿verdad? El vivir de espalda a la palabra de Dios lleva unas consecuencias de muerte. Por eso hay dos caminos. Recuerdo yo que cuando comencé a estudiar la palabra, el primer versículo que me impactó mucho es el de Juan, cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tanto que lo puse en el cabecero de mi cama. Bueno, el otro camino es la mentira y la muerte, la destrucción. Bueno, pues todo eso nos lo presenta, ¿verdad?, el libro de Sofonía, y como siempre intentaré pues ver los aspectos más importantes. Comienza en el versículo 1 diciendo lo siguiente, y va dirigida fundamentalmente al pueblo de Israel, pero también va dirigido al resto de las naciones gentiles. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Congregaos está diciendo que va dirigido a todo el pueblo, ¿verdad? A la congregación de creyentes. Y después dice meditar. ¿Meditar sobre qué? Y reflexionar sobre el camino que estamos viviendo, que estamos andando cada día. Es la reflexión que nos hace la palabra. Y dice: una nación sin pudor. O sea, nación sin autoridad, nación sin vergüenza, nación que vivía de espaldas a
a la palabra de Dios en muchas veces. El pueblo de Israel caía, ¿verdad?, en la idolatría. La humanidad siempre ha pecado, siempre. Pero antes, hace unos años, se pecaba dentro del armario. Pero hoy no. Hoy la gente peca ya fuera del armario, o sea, que ya sin vergüenza, ¿verdad?, sin pudor ninguno. Y yo no diría eso, diría que es más, que muchos se jactan de vivir de esa manera. Y eso lo vemos, ¿verdad?, lo vemos sobre todo en los programas de televisión. Recuerdo yo un programa de jóvenes, Telecinco creo que era que lo vi un día, o un rato, y era de jóvenes, y entonces salió una pareja de jóvenes que decía que ellos querían ir al matrimonio siendo vírgenes. No vea el pitorreo que se formó allí, ¿verdad? Cómo se burlaban de esa pareja. Porque se ha perdido el pudor. Pero eso no es algo nuevo. Aquí nos dice, oh nación sin pudor. Y lo más grave, ¿verdad?, es que aquellas personas que nos escandalizamos de esa forma de vivir, se nos tacha de facha, de antiguo, de retrógrado, hasta de tóxicos. Somos tóxicos. Ya, porque vamos en contra de la línea del mundo. Bueno, pues esto tiene sus consecuencias, ¿verdad? Cuando vemos la sociedad actual, ¿qué es lo que vemos? Guerra, hambre, enfermedades, destrucción, crímenes, niños abandonados, destrucción de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuencia, porque la palabra de Dios dice que los pecados nos alcanzan. Ahora en el 3 dice, antes que venga efecto el decreto y el día que se pase como el tamo, antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahvé, antes que el día de la ira de Yahvé venga sobre vosotros. O sea que hay una advertencia de parte de Dios, nos habla de su misericordia hacia su pueblo y hacia los demás pueblos, advirtiendo de que ese camino es un camino que nos lleva a la destrucción. Por eso la misericordia, Dios advierte su palabra constantemente sobre esos caminos, porque cuando la ira de Dios comienza a caer, ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Ya no hay marcha atrás. Buscad a Yahvé, dice, todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahvé. La palabra de Dios nos dice que Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Lo vemos, por ejemplo, el profeta Elías cuando salió huyendo de Betsabé, ¿verdad?, que quería quitarle la vida y llegó con depresión y angustiado a aquella cueva. El Señor le dijo que toma ánimos porque hay todavía 7.000 judíos, 7.000 creyentes que no han doblado su rodilla ante el Baal. Pues bueno, también para nosotros sabemos que en la actualidad el Señor también tiene parte de la Iglesia que es fiel, que sigue siendo fiel y que es un remanente. Y si quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahvé. Que hay una promesa, ¿verdad? Que si hay fidelidad en ese remanente fiel, pues ese remanente va a ser librado de la ira de Dios que se acerca a esta humanidad, ¿verdad? Después los versos siguientes, pues nos va a hablar de la destrucción de ciudades y de pueblos. Habla de Gaza, habla de los filisteos, habla de Amón, ¿verdad?, etcétera, habla de Nínive, etcétera, etcétera. Cuando analizamos la historia, vemos que esta palabra se ha cumplido. Por ejemplo, en España, ¿en dónde está el imperio cartaginés? O los fenicios, o los tartesos, pueblos que han desaparecido. ¿Dónde está el imperio, por ejemplo, griego, ¿verdad?, con Alejandro Magno? ¿O dónde está el imperio asirio con Nínive? ¿O dónde están también otros distintos imperios que han ido desapareciendo a través de la historia
porque aquí está profetizado en estos versículos, ¿verdad?, que van desde el versículo 4 hasta el 8 o el 9. Van. Y dice, por ejemplo, el 8, yo he oído la afrenta de Moab, los moabitas, y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. O sea que la palabra de Dios evidentemente se ha cumplido sin lugar a duda. Nínive, el imperio asirio, pues hoy lo que queda solamente son las ruinas, ¿verdad? Así que es importante que la palabra de Dios, la exhortación, ¿verdad?, lo tenemos que tener en cuenta. Y después, pues, va a continuar, por ejemplo, en el verso 11 dice, terrible será Yahvé contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Eso es algo para el futuro, ¿verdad? Eso es para el tiempo del milenio. La palabra de Dios nos dice que después, en ese periodo, todas las naciones de la tierra irán a adorar una vez al año a Jerusalén. Por lo tanto, la palabra de Dios, ¿verdad?, evidentemente se va a cumplir. El pueblo de Israel, en cambio, hemos visto un pueblo que ha sido perseguido e intentado de ser destruido, ¿verdad?, durante estos, sobre todo en estos 2000 años. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, ya en la antigüedad, en el libro de Esther, cómo fue intentado aniquilar este pueblo. En esta era, ¿verdad?, aquí en España fueron expulsados en el siglo XV, en el siglo pasado, ¿verdad?, con el holocausto tremendo. Sin embargo, no ha desaparecido. Hay una promesa en la palabra de Dios de que muchos pueblos iban a desaparecer, pero el pueblo de Israel, de forma milagrosa, pues comenzó a volver a su tierra. Como sabemos, en el siglo pasado, pues las Naciones Unidas aprobaron el establecimiento de nuevo de la nación de Israel. Pero mira, hermano, hay una cosa curiosa. Yo he escuchado, y creo que ustedes también, a muchos cristianos, incluso evangélicos, que dicen, bueno, Dios ya ha desechado a su pueblo, a Israel, ¿verdad? Y ahora es la iglesia, el pueblo de Dios. Pues como mataron a Jesucristo, pues ha sido desechado. Error tremendo. Vamos a ir por un momento a Romanos. Y vamos a leer solo unos versículos de Romanos. Romanos 11. Dice la palabra de Dios. Está hablando el apóstol. Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, está hablando Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? Desde que tuvo comunión con él, de que le reveló la palabra de Dios, que de él vino Jesucristo, ¿verdad? Dice, ¿o no sabéis que dice Elías de la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Está hablando Pablo en aquel tiempo, en el primer siglo, del pueblo de Israel. Y después 2 versos más, en el 11 y en el 12 dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración.
Por lo tanto, el pueblo de Israel en el último tiempo va a ser restaurado. Eso está clarísimo, ¿verdad? Cuando termine el periodo de los gentiles que está cercano a terminar. Así que el pueblo de Israel no ha sido desechado, sino que cayeron en esa rebeldía para que el Evangelio se predicase a los gentiles, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pues bien, ahora dice el verso 15, dice lo siguiente. Dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de tierra, de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ahí está hablando, ¿verdad?, del imperio asirio, de Nínive, que fue totalmente destruida, porque aunque hubo un periodo en el periodo de Jonás que ellos se arrepintieron, después volvieron de nuevo a caer en la idolatría y vivir totalmente de espaldas a Dios. Y ahora el capítulo 3 es también un capítulo muy denso, ¿verdad? Y trataré, también de escoger algunos versos de ellos. Dice así, en el verso 1, «Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz». Y está refiriéndose a su pueblo, a Jerusalén. «Ni recibió la corrección, no confió en Yahvé, no se acercó a su Dios. No escuchó su voz». Es un problema no solo del pueblo de Israel en aquella época, es un problema de la humanidad. No se escucha la palabra de Dios, se desprecia la palabra de Dios. Ni recibió la corrección. La corrección de Dios es para hacernos reflexionar y hacernos arrepentir y volver al camino de la vida. Pues dicen, no recibió ni confió en Yahvé y no se acercó a su Dios. Eso es un problema no solo del pueblo de Israel, sino que es un problema general de toda la humanidad, ¿verdad? Hay personas, todos tenemos experiencia, incluso familiares, que se les predica el Evangelio, que ven también nuestro testimonio, pero es como el agua sobre las piedras, ¿verdad? Que resbala, pero no hace mella. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Habla de los gobernantes, de los príncipes, ¿verdad? Con los impuestos y con la esclavitud hacia su pueblo, de los jueces, ¿verdad? Pues haciendo malversación o cohecho. Sus profetas son livianos, o sea, livianos quiere decir sin autoridad, sin tener en cuenta la palabra de Dios, profetizando de su corazón, de lo que ellos piensan. Hombres prevaricadores. Y después algo más grave, sus sacerdotes, dice, contaminaron el santuario y falsearon la ley. Cuando el Señor entró en el templo, ¿verdad?, expulsó a todos los que estaban allí comerciando y dijo, habéis convertido el templo del Señor, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Y algo más grave, falsearon la ley. Cuando se sustituye la palabra de Dios por leyes humanas, como estamos viviendo en este periodo de tiempo en estos últimos años, como estamos viendo, se están aprobando leyes que van totalmente en contra de la palabra de Dios, y eso evidentemente trae sus consecuencias. Así que dice, en Yahvé en medio de ti es justo, no habrá iniquidad de la mañana, sacará a luz su juicio, nunca faltará, dice, pero el perverso no conoce la vergüenza. Así que hice destruir naciones, como ya hemos visto. Sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Las ciudades están asoladas hasta no quedar hombres, mas no quedará habitante. Esto está refiriéndose, pues evidentemente, a esos imperios, a esas naciones que
que han ido desapareciendo. Bueno, pues después continúa la palabra hablándonos, ¿verdad?, del tiempo que va a venir y que va a haber un cambio en la historia. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahvé, para que les sirva de común consentimiento. Esto está en el futuro, ¿verdad?, de que todas las naciones pues invoquen al Señor. Eso lo vemos en el libro, en Ezequiel y también en el libro del Apocalipsis, en el periodo de la tribulación. Así dice que en aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti las que se alegran en tu soberbia y nunca más se ensorbeberán en mi santo monte. Bueno, pues hay unos versos aquí preciosos ahora que nos va a hablar de la restauración futura de Israel, ¿verdad? Dice así, canta, oh hija de Sión, verso 14, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tu juicio, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Esto está en el futuro, ¿verdad? Porque en la actualidad el pueblo de Israel no está viviendo esto. Está siendo acosado, ¿verdad? Y como la palabra de Dios dice, al final todas las naciones de la tierra irán con la intención de destruir al pueblo de Dios. Esa realidad es futura. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Me causó mucha impresión el verso 17, ¿verdad? Porque el verso 17 es precioso. Dice, Yahvé está en medio de ti. Nos dice el libro del Apocalipsis que Jesucristo está en medio gobernando las 7 iglesias, ¿verdad? Está gobernando, está en medio. Y nosotros hoy estamos aquí reunidos y sabemos que el Espíritu Santo está presente con nosotros. Jehová está en medio de ti. Dice, poderoso, Él salvará. Y ahora dice algo precioso. Se gozará sobre ti con alegría. O sea, que Dios se goza con su pueblo. Se goza, tiene alegría de tener comunión con su pueblo. Porque su deseo es habitar, ¿verdad? Habitar en medio de su pueblo. Callará de amor. Ya el Señor en ese tiempo no va a hablar de juicio, de disciplina, de destrucción, sino que en ese tiempo el Señor va a callar de amor. Y después dice, se regocijará sobre ti con cántico. Nosotros cantamos, ¿verdad? Y alabamos al Señor. Pero aquí lo que está diciendo es algo precioso. Que esta es la alegría de la comunión del Señor con su pueblo, que Dios también canta. Es lo que está diciendo aquí. Callará de amor y se regocijará sobre ti, o sea, sobre su pueblo, con cántico. ¿No es maravilloso, hermano? Que nuestro Dios se alegre, se goce y cante en medio de su pueblo. Así que para mí fue uno de los versos que he encontrado en esta semana mayor alegría. Y ya el tiempo se acaba, vamos a terminar con los versos últimos. Dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Claro, durante 2000 años el pueblo de Israel ha sido esparcido y han sido perseguidos y han tenido una tremenda carga, ¿verdad?
Dice, aquí en aquel tiempo yo apremiaré a tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En ese tiempo futuro de la restauración espiritual del pueblo de Israel. Dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré por renombre para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahvé. Y esto está ya ocurriendo. El pueblo de Israel, a finales del siglo XIX, comenzó ya a volver a Palestina. Y después hemos visto, ¿verdad?, después de ese éxodo y esa vuelta. Cuando cayó, por ejemplo, la Unión Soviética, se abrieron las fronteras y volvieron, creo que 2 millones de israelitas de nuevo a su tierra. Por eso dice aquí el Señor, yo os traeré y delante de vuestros ojos. Así que como vemos, la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene muchísima enseñanza y nos exhorta, por un lado, a que reflexionemos sobre nuestros caminos y nos exhorta, ¿verdad?, como Sofonía, tenemos la obligación, ¿verdad?, de predicar el Evangelio y predicar también un Evangelio un poco más fuerte en cuanto a las consecuencias de vivir de espalda a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén.